Entonces, fíjense, estos elementos que nos permiten hacer la comparación del tiempo que tarda en observarse el efecto cuando usamos un fármaco, nos permite entender que depende mucho del mecanismo por el cual se produce esa respuesta para ver el tiempo que esa respuesta tarda en aparecer y hacerse evidente. Porque si son mecanismos sencillos, simples, como que el fármaco se une al receptor, la respuesta va a aparecer más rápido. Pero si antes de eso tiene que activarse una molécula efectora o activarse moléculas de acoplamiento, pues recién van a activar moléculas efectoras, o si se tiene que producir un cambio en la expresión génica, como habíamos dicho en algún momento, por supuesto que va a tardar más tiempo. Y dependiendo del fármaco, dijimos, puede tardar horas, puede tardar días, incluso semanas en el caso de algunos fármacos. Entonces, para cada fármaco, el tiempo en el que va a aparecer la respuesta es diferente, porque los mecanismos de activación de esa respuesta también son diferentes, ¿sí? Y no podemos generalizar. Para cada fármaco tenemos que saber su mecanismo de acción. Bien, este gráfico que lo tienen en el libro nos permite entender algunos conceptos. Bueno, algunos que ya sabemos los vamos a integrar y otros nuevos los vamos a conocer. Entonces, fíjense, ya hemos definido agonista. ¿Cómo hemos definido agonista? ¿Qué es un agonista? ¿Qué es agonista? Una activadora que va en el sitio del receptor. Ya, entonces sería una sustancia química que se une a un receptor y lo activa, ¿sí? ¿Qué sería el antagonista? Decimos que es inhibidor, pero en realidad es no activador, por decirlo así, porque se une al mismo sitio del agonista, pero no activa el receptor. Y además, mientras esté unido ahí, no deja que el agonista se una. Por eso es que decimos que su efecto suele ser inhibitorio, ¿sí? Ahora la pregunta más importante será, ¿y qué es un alostérico? Porque fíjense, el alostérico puede ser activador alostérico o puede ser inhibidor alostérico. Entonces, ¿qué sería el alostérico? ¿Qué sería un alostérico? Fíjense el dibujito. En este caso, el activador alostérico se une aquí y el inhibidor alostérico se une aquí. Entonces, por definición diríamos, el alostérico es una sustancia química que se une a un sitio diferente del agonista y puede activar o puede inhibir. Dependiendo de cuál de esas funciones cumple, puede potenciar al agonista o lo puede contrarrestar, ¿sí? Para entender mejor ese concepto o esa definición, vamos a analizar estas curvas de dosis-respuesta. Y fíjense, nos dice, acá tengo el eje de las dosis, que sería el horizontal, y el eje de las respuestas, que sería el vertical. Y me dice, a medida que yo le voy dando dosis al paciente, va aumentando la concentración, ¿sí? Y en algún momento la respuesta empieza a aparecer y empieza a subir progresivamente. Y me dice, mira, esta primera curva es cuando tú le das un agonista, solo un agonista. Entonces, ¿qué hace el agonista? Hemos dicho es estimulador, va a activar la respuesta. Entonces, fíjense, se empieza a concentrar, llega hasta un punto en que la respuesta empieza a aparecer y esa respuesta va a subir. Lo abriremos, cualquier completo. Sí, porque ya no llega el sol ahí. Si no va a molestar y vamos a tener aire. Entonces, fíjense, esa curva me dice, cuando yo uso el agonista solito, ¿qué va a pasar? Cuando empieza a llegar a una concentración determinada o específica, el efecto empieza a aparecer. Y ese efecto va subiendo progresivamente hasta llegar a un punto máximo, que aquí sería su punto máximo, y mantiene una mesetita, ¿sí?, de acción. Si la concentración empieza a disminuir, esa curva va a empezar a bajar, ¿no?
y el efecto va a empezar a desaparecer, y eso vamos a ver más adelante, pero ahorita nos interesa solo hasta aquí, hasta donde llega a su punto máximo, ¿sí? Entonces me dice, esta va a ser mi línea de referencia, porque aquí tengo el efecto del agonista que sé que activa. Ahora lo voy a comparar con los otros para poderlos entender. Y me dice, mira, esta curva es del agonista con el activador alostérico. He usado las dos sustancias químicas, ¿sí? ¿Qué observan en esta curva? ¿Qué ven? Compárenla con esta. Primero que la respuesta es más alta, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más observan? Sentido más alto. Muy bien, antes el efecto empieza a subir antes, porque fíjense aquí, el efecto estaba por acá, ¿no es cierto? Y en cambio aquí, antes, con menos dosis, tengo más respuesta, ¿sí? ¿Qué más? Duramente. Bueno, no. Eso no, porque no estamos viendo qué pasa después aquí, ¿sí? No podemos saber qué va a ocurrir. Entonces, esa no. Pero acá sí. Entonces, fíjense, inicia antes. En menos tiempo la respuesta es más alta y con menos dosis, y el efecto final es mucho mayor al del agonista solo, ¿sí? Pero igual que el agonista solo llega hasta un punto máximo y después mantiene una meseta, ¿sí? Muy bien. Ahora me dice, mira, este otro es del agonista con el inhibidor, quiere decir el agonista con el antagonista. ¿Qué ven en esa curva? ¿Qué podrían decir? ¿Cómo? Muy bien, fíjense cuándo está iniciando el efecto, recién aquí. O sea, hay un retardo en la aparición del efecto. La pregunta será, ¿y por qué? ¿Qué está haciendo el antagonista? ¿Ya? Entonces, en esta fase de aquí donde le está llevando la contra, como dices, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no hay curva? ¿Por qué no hay efecto? Si ahí sí tengo agonista y también antagonista, tengo los dos. Pero fíjense, la dosis sí está, más dosis, más dosis, más dosis, más dosis, y no aparece la curva. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿De qué? Retardada. ¿Pero por qué? ¿El agonista y el antagonista dónde actúan? ¿En receptores diferentes? En el mismo receptor. Aquí se tiene que unir el agonista y también el antagonista, vamos a decir. ¿Sí? En esta primera fase, ¿quién ha ganado el receptor? El antagonista. Se ha unido y lo está bloqueando. Por eso en esta primera fase no tengo respuesta. ¿Sí? ¿Pero está el agonista presente? Sí, está. Pero no está pudiendo producir efecto. ¿Sí? Ahora la pregunta será, ¿de qué depende que esta curva aparezca, como apareció aquí? Porque podría ser que nunca aparezca. Podría ser. Pero apareció. Entonces, ¿de qué depende que ese efecto aparezca? ¿De qué? Doctora, ¿no dependerá que venga una enzima y inactiva esa parte de ahí para que entre el agonista y pueda activar y recién de ahí se logra un efecto? Si es parte del mecanismo, podría ser, pero hay un factor que es imprescindible para que esto ocurra. ¿Cuál será? Su efecto. ¿Qué? ¿Por qué
Aquí cuando les pregunto, se hagan que no quieren hablar, no sean cobardes. Ya escuchaste la Ya les he dicho que no les puedo pegar. ¿El tiempo? Sí. Es un factor importante, sí, pero no es el más importante. ¿Por qué? Podría pasar mucho tiempo y yo le doy el 10 veces más dosis del agonista y sigue pasando el tiempo y la curva podría no aparecer. ¿De qué depende que sí aparezca o que no aparezca? Los dos ya están aquí donde está el receptor, por lo tanto los dos seguro que ya se absorbieron. ¿Cómo? ¿La necesidad de? No, porque ya están aquí los dos y el organismo no determina si es esto o esto. Los dos tienen afinidad, o sea, ambos tienen afinidad, importante, ambos se pueden unir. ¿De qué depende que si una uno o el otro qué pasa para que la curva aparezca? ¿De qué? Miren, este está aquí. Pero después de ese tiempo, este le ha quitado el receptor. ¿Qué depende? ¿De qué? De los enlaces. Porque si este hubiera formado enlaces fuertes, covalentes con este receptor, esa curva nunca aparecería. No importa si pasa más tiempo, no importa si le doy más dosis, no importa si tiene más afinidad al agonismo, no importaría nada si mi enlace es fuerte, no se va a poder separar. Pero ¿qué ha pasado para que esa curva aparezca? El enlace es débil y el agonista ha logrado ganarle el receptor al antagonista, lo ha desplazado, ¿sí? Lo ha sacado y ha ocupado el receptor. Y por eso apareció la curva, ¿sí? Entonces el elemento imprescindible es el tipo de enlace, porque si no, la respuesta no aparecería, ¿sí? Muy bien, además fíjense, una vez que sí aparece el efecto, llega al mismo nivel que del agonista solo. Por eso es que podemos decir que sí, tiene alta eficacia, solo que por el inhibidor o el antagonista no estaba pudiendo cumplir su función, ¿sí? Muy bien, y la última curva me dice es agonista con inhibidor alostérico. ¿Qué ven? ¿Qué ha ocurrido ahí? No hay mucha respuesta. Está menos de la mitad de la respuesta del agonista solo, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que se pudiera decir que el antagonista ganó y que sus enlaces son fuertes y no se... ¿Hay antagonista ahí? Hay inhibidor alostérico. Sí, evidentemente esa disminución del efecto es por el inhibidor alostérico. El inhibidor alostérico está contrarrestando al agonista. Por eso el efecto es inferior. La pregunta será, ¿y si el tipo de enlace es débil, puedo cambiar la curva y subirla hasta el efecto del agonista solo? Si aumento 100 veces la dosis del agonista, ¿no? ¿Por qué no? No he podido reaccionar. Creo que la forma que se más no. ¿Por qué? No sé. ¿Qué dice? ¿Se puede modificar esa respuesta? No, no podemos modificar. La razón es que el inhibidor alostérico actúa en un lugar diferente. Por eso no puedo modificar modificando el agonista, dándole más, qué sé yo. No, aquí es irrelevante el tipo de enlace. El agonista sí está unido a su receptor, sí está actuando.
El alostérico está perjudicando, pero actuando en un lugar diferente. Por eso es que no puedo modificar eso. ¿Sí? Entonces, vean, eso es muy importante, porque a diferencia del agonista con el antagonista, aquí sí puedo revertir, porque actúan en el mismo lugar. ¿Sí? Pero ahí no, porque actúan en lugares diferentes. Es como si les dijera, pucha, está saliéndose el aire por la puerta, y entonces yo vengo y cierro la ventana. ¿Va a dejar de salirse por la puerta? No, pues porque estoy actuando en otro lugar. ¿Se dan cuenta? Es esa misma lógica. ¿Sí? Bien. Este gráfico, que también lo tienen en el libro, nos dice, cuando hablamos de agonistas, antagonistas, agonistas inversos, es muy importante recordar cómo funciona en condiciones normales el organismo. ¿Por qué? Aún cuando el paciente entonces, fíjense, me dice, aunque tú estés absolutamente quietito y no te estés moviendo, y estés echadito en tu camita y casi no estás pensando y no te estás moviendo, tu actividad nunca es cero. ¿Por qué? Tu corazón funciona, tus pulmones respiran, tu intestino puede estar digeriendo, tu célula está haciendo metabolismo. Entonces, no existe la actividad cero. Bueno, sí existe, pero es en un paciente fallecido. En un paciente vivo no. Entonces, por eso te dice, en condiciones normales, todos tenemos una cantidad de receptores que están inactivos y una cantidad de receptores que están activos. A veces más, a veces menos, dependiendo de lo que estamos haciendo, ¿sí? Y lo que tú haces cuando introduces un fármaco, por eso aquí está el fármaco, fíjense, introduzco fármaco, es manipular eso y cambiar. Puedes aumentar la cantidad de receptores inactivados, entonces el efecto va a ser disminución de una respuesta, o puedes aumentar la cantidad de receptores activados y la respuesta va a ser aumento de una respuesta, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a trabajar con los fármacos. Te dice, para entender ese concepto, tenemos otras curvas que nos ayudan a entender otras definiciones. Entonces, fíjense, nos dice, aquí está el eje de las dosis, que es lo que tú vas a introducir, y aquí está el eje de las respuestas. Si te fijas aquí, que sería el 0, no existe. Por eso es que ponemos esta otra línea, que es la actividad basal, que le hemos dicho en fisiología, ¿no? Decíamos, tenemos todos una actividad basal. Aquí en farmacología le decimos actividad constitutiva. Es lo mismo que la actividad basal. Dice, ese grado de actividad que existe, aun si el individuo está absolutamente inmóvil, quieto, sin hacer nada. ¿Sí? ¿Por qué nos interesa eso? Porque cuando tú le das al paciente un fármaco que es agonista, que hemos dicho que es activador, ¿qué vas a hacer? Aumentar su actividad por encima de esta actividad constitutiva. Y ahí te dice, los agonistas pueden ser agonistas totales o agonistas parciales. ¿Cuál es la diferencia? Se ve a simple vista. El agonista parcial tiene efectos bajos y el agonista total efectos muy altos. ¿Sí? Nada más. Pero ambos están por encima de la actividad constitutiva. ¿Sí? Ahora, el libro te da este otro concepto y te dice, también existen agonistas inversos. Fíjate, se llama agonista inverso porque la curva que produce es inversa a las dos anteriores que hemos descrito. Simplemente por eso. Pero además, ¿qué te tiene que llamar la atención aquí? El efecto que produce está por debajo de la actividad constitutiva. Algunos autores decían, bueno, este agonista inverso está mal denominado, ese debería ser el antagonista. ¿Qué opinas? ¿El agonista inverso sería el antagonista? ¿No? ¿Por qué no? ¿Por qué? Es un efecto a través de la sí,
bien, el antagonista básicamente nos mantendría en la actividad constitutiva, porque por definición que hemos dicho, se une al receptor, pero no lo activa, lo va a mantener ahí. En cambio, el agonista inverso nos está produciendo un efecto por debajo de la actividad constitutiva, ¿sí? Entonces les pregunto, ¿qué ejemplo podrían darme de un agonista inverso? Así lo vamos a entender mejor. ¿Qué dice? Se sentido arácnido. ¿No ve? Lo agarré. ¿Qué dice? ¿Qué ejemplo podrían dar? ¿Qué ha pasado hoy día? Están apagaditos. No saben, no responde, están en ese modo planta. ¿Te has equivocado? ¿Sin pensar? ¿Cómo así? ¿Por qué les da miedo hablar? Sí, a ver, dale. Doctora, en el tratamiento contra el VIH hay un fármaco que dice fármaco de la transferencia inversa. Eso no sería un ejemplo para ello, que sería un agonista inverso. Pero el retroviral lo que hace es bloquear una enzima evitando la síntesis de material genético del virus, por eso baja la carga viral. Pero eso es del virus, ¿no? No de nuestra actividad constitutiva. ¿Ya han entrado cirugías? ¿No? ¿Por qué dices un coma inducido? Muy bien, les decía una cirugía y está muy bien el ejemplo de un coma inducido. ¿Por qué? ¿Qué voy a hacer ahí con los signos vitales de mi paciente? Los voy a llevar cerca a cero. Y fíjense, el agonista inverso está haciendo eso, está bajando de la actividad constitutiva hacia el cero. Ya hemos dicho cuándo es cero, cuando el paciente está fallecido. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes van a inducirle un coma farmacológico a su paciente, lo van a llevar casi a cero. Porque el estado de coma es eso, ¿no? Un deterioro intenso del estado de conciencia del paciente. Está desconectado de su entorno. ¿Sí? ¿Cuándo hacemos eso? Cuando pues existe alguna patología grave y el inducirle ese coma nos va a ayudar a ganar tiempo para poder resolver el problema de base, limitar el daño, ¿sí? O cuando voy a operar al paciente, necesito que se desconecte, necesito que esté inconsciente, que no sienta dolor, que no se mueva, porque la intervención que voy a realizar requiere abrir tejidos, separar tejidos, abrir pared y comenzar a cavidades, ¿sí? Y después, cuando termine el procedimiento, lo voy a volver a acercar a la actividad constitutiva para que funcione, ¿sí? Entonces, fíjense, imagínense si el cirujano estuviera ahí cortando y el músculo del paciente ¡buah!, se contrae. Mucha se puede cortar, lo corta el paciente, hay accidentes, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a estar el músculo de ese paciente? Básicamente cero, sin moverse, sin poderse contraer, bloqueado, por eso decimos, ¿sí? Entonces, sí se usan agonistas inversos, pero en general en situaciones particulares donde necesito un estado del paciente por debajo de su actividad constitutiva. Por eso normalmente decimos estados de coma, pacientes que vamos a conectar a ventiladores mecánicos, pacientes que vamos a realizar una intervención quirúrgica. En esos casos se necesita. ¿Sí? ¿Te aclaró? Depende cuál. Por ejemplo, digamos, no
no sé, le das losartán, que actúa en los receptores de angiotensina 2, ¿sí? ¿Qué ha pasado? ¿Tu paciente está en su actividad constitutiva? No, está enfermo y está encima de su actividad constitutiva, ¿sí? ¿Qué hace ese fármaco? Va a bloquear el receptor de angiotensina 2, ¿sí? ¿Para qué? Para acercar al paciente a su actividad constitutiva. ¿Qué sería? Antagonista, ¿sí? Porque estoy bloqueando un receptor para mantenerlo o acercarlo a su actividad basal, ¿sí? Estoy tratando de bajar, pero no debajo de la actividad constitutiva, sino acercarlo a su actividad constitutiva, ¿sí? Ahora, si tu paciente, por ejemplo, está con bradicardia, está por debajo de su actividad constitutiva, no debería. Le doy un agonista, digamos que le doy adrenalina, como decía, le va a generar taquicardia, ¿sí? Si le doy adrenalina, es agonista total, porque su efecto es súper potente, entonces por ahí como, se me taquicardiza, ¿sí? Pero podría darle otro simpático mimético que sea agonista alfa, beta, que no sea tan intenso, entonces, agonista parcial. Me sube, pero no tanto, ¿sí? Entonces, depende qué estoy buscando en mi paciente. Y normalmente nuestro objetivo terapéutico, no se olviden, es tratar de mantener al paciente dentro de su actividad constitutiva o acercarlo de la mejor forma posible a la homeostasis, ¿sí? Estarías actuando como un agonista inverso, pero obviamente depende, cada relajante tiene un mecanismo diferente. Pero ¿qué hace el relajante muscular en general? Por ejemplo, ¿a quién puedes darle? A un paciente que lo vas a conectar a un ventilador mecánico. ¿Qué necesitas de su músculo? Que esté completamente relajado, que no funcione. ¿Por qué? Porque si él respira, no sé, pues 10 por minuto, el otro minuto 15, el otro minuto 12 y el ventilador exactamente 12 cada minuto, se va a pelear con el paciente, ¿sí? Entonces, ¿qué haces? Suprimes completamente al paciente y el ventilador se encarga de respirar por el paciente. Cuando ya no necesita el ventilador y lo vas a destetar, activas nuevamente sus músculos para que empiecen a funcionar, para quitar el ventilador y que el paciente pueda respirar por sí solo, ¿sí? Entonces, depende en cada caso. Y de hecho, van a ver que en algunos casos usamos, por ejemplo, agonistas parciales como antagonistas, dependiendo de la respuesta que tenga en el paciente, ¿sí? Puede ser que su agonista endógeno le produce un efecto muy intenso, pero le doy antagonista y ¡boom!, me hace hipotensión o bradicardia. Entonces, ¿qué hago? Le doy un agonista parcial que va a subir la respuesta, no tan alto como su agonista endógeno, pero se estabiliza mejor que con el antagonista, ¿sí? Entonces depende qué caso es y sobre todo cómo responde el paciente, ¿sí? Bien, entonces eso vamos a ver también acá. Esta tablita en realidad nos resume todo esto que hemos mencionado. Fíjense, aquí nos dice el agonista total y parcial, ambos actúan en todos los receptores, pero el total siempre produce respuestas máximas y el parcial siempre produce respuestas bajas. La pregunta es, aquí será ¿por qué? Porque si volvemos al gráfico acá, fíjense, el total nos dice siempre va a producir máxima respuesta y el parcial siempre respuesta más baja. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué dices? ¿Tú has levantado tu mano? Te viste. Ahora por respirarte, responde. ¿Por qué? ¿Qué dicen? ¿Por qué sería? ¿Por qué uno es total y el otro es parcial? ¿Tú puedes modificar que sea total o parcial? ¿Se puede? ¿Cómo modificarías? Por ejemplo, si yo quiero llenar un vaso de agua todo, sea total, parcial, mitad. No, los fármacos no funcionan así. No es por la cantidad, o sea, aunque le des cantidad más bajita del total, igual su efecto va a ser potente. Aunque le des cantidad más alta del parcial, siempre va a ser parcial, no importa si le das más dosis. No está en relación a la cantidad. En relación a dónde actúa.
Los dos actúan, ponte, en el mismo receptor, por eso se dice los dos actúan en todos los receptores, los dos. Si este ocupa 100, este también. Pero este produce respuesta máxima y este no. Pero están en el mismo receptor, en la misma cantidad de receptores, con el mismo tipo de enlace, pero el efecto en uno es máximo y el otro no. La capacidad del fármaco, dependiendo para qué paciente es, y ir subiendo en escala, se podría decir. Hay un concepto que en su libro les dice la capacidad intrínseca del fármaco, ¿sí? No depende del paciente o de qué tipo de paciente es. El agonista total siempre va a ser total, independientemente del paciente. El parcial siempre va a ser parcial, independientemente del paciente. Esa capacidad intrínseca del fármaco es una capacidad que se ha establecido en laboratorio, en el diseño químico del fármaco, ¿sí? Esa capacidad es así y no la podemos modificar. Para que entiendan el concepto, a veces les digo, pero a veces no les quiero decir porque luego me hablan del fármaco y su genética y eso no existe. Para comparar les digo, ¿se han dado cuenta que a veces el Juanito cuando va al gym con su mejor amigo han dicho no queremos este año estar mamados, ¿no? Y se van los dos al gym? Entrenan la misma cantidad de horas, hacen la misma dieta, duermen la misma cantidad de horas, todo hacen igualito. Pero el Juanito va y todos levantados, así como pipocas, dicen, ¿no? Y su amigo pues igual, entonces, así como musculito, ¿no? ¿Por qué hay esa diferencia? Están comiendo igual, están tomando el mismo suplemento, están entrenando las mismas horas. ¿Por qué el Juanito sí y su amigo es nada? Los dos ya van 2 meses. ¿Por qué? Porque la genética es diferente, ¿sí? Si le ayuda a su genética, al Juanito se esfuerza un poquito y ya está masudo. Y el otro, su genética no le ayuda, pues tiene que esforzarse el doble, el triple, no igual que el Juanito para tener la misma respuesta. ¿Puede llegar al mismo nivel? Sí, pero le va a costar el triple, el doble. Tiene que hacer más horas, comer mejor, ¿sí? Entonces, fíjense, esa genética no la podemos cambiar, ¿sí? Un ratoncito. Entonces vean cómo es de importante considerar eso, porque eso es una característica propia del fármaco en este caso. No tiene genética el fármaco, ojo, solo he hecho para que entiendan el concepto. El fármaco no tiene genética, el fármaco tiene composición química específica. ¿Sí? Sería, perdón, eso sería la capacidad entonces del fármaco. Claro, que está determinado por sus características físico-químicas que se han establecido en laboratorio. ¿Sí? Entonces, el fármaco que es agonista total siempre va a producir respuestas máximas. El que es agonista parcial siempre va a producir respuestas bajas. No importa si modificamos las dosis y demás, eso no va a modificar la intensidad de respuesta. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿cuál es mejor, el total o el parcial? Depende de la respuesta del paciente, sí, pero son ustedes los que van a decidir cuál usar. Entonces ahí va lo que les decía. Pónganse que su paciente está con taquicardia. Bueno, no, recordaremos bradicardia. Tiene 50, hemos dicho, de frecuencia cardíaca, ¿sí? ¿Cuánto es lo normal de la frecuencia cardíaca? De 60 a 100. Algunos autores dicen a 90. Ya, vamos a decir así. Entonces, fíjense, resulta que yo le doy un agonista total, porque está bradicárdico, ¿no? Peligroso, con 50, está muy bajito. Entonces le doy un agonista total y el agonista total le sube a 90. ¿Sí? En teoría está dentro del rango, debería estar bien. Pero mi paciente estaba manejando 50, casi le ha duplicado, ¿sí? Y mi paciente me dice, doctor, pues me va a dar un infarto, me duele en mi pecho, se pone diaforético, se asusta, siente que su corazón le late, se va a salir por su boca y está preocupado, se pone mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque le hemos subido de golpe, a doble casi, ¿sí? Entonces, para este paciente el agonista total está muy intenso, ¿sí? ¿Qué hago? Le doy un agonista parcial y el agonista parcial me sube a 70.
¿Está dentro del rango? Sí, pero con este 70 el paciente se siente bien, no le duele su cabecita, no está asustado, no siente que se le va a salir el corazón por la boca, entonces tolera mejor. Para ese paciente es mejor el agonista parcial. ¿Es menos potente? Sí, pero para él esa menos potencia está mejor, ¿sí? Seguro que habrá un paciente que le das el total y con 90 está bárbaro, se siente súper bien. Para ese está bien el total, ¿sí? Pero para este estaba mejor el parcial. Entonces, ahí sí, ¿cuál es más útil? Depende del paciente, no del fármaco. El que estabilice mejor a tu paciente, ese es el mejor para tu paciente, ¿sí? Bien. Y el agonista inverso, como dijimos, nos produce efectos por debajo de la actividad constitutiva, entonces habrán situaciones particulares en las que vamos a utilizar, ¿sí? Bien, acá también tenemos los conceptos más importantes de antagonismo, no de todos, los más usados. Y nos dice, estos ya lo hemos visto al ver esta acción sobre el receptor, ¿no? Y me dice, el antagonista puede ser competitivo o no competitivo. El competitivo tiene enlaces débiles, por eso puede competir con el agonista, porque si el enlace no se rompe, no puedo competir. Entonces, ¿cuál es el no competitivo? El que produce enlaces fuertes, ¿sí? Bien, también me dice, puedo tener un antagonismo farmacológico. Por definición, el antagonismo farmacológico también se le conoce como antagonismo químico. ¿Qué significa o qué dice? Me comenta el libro que es una sustancia química que inhibe a otra sustancia química sin que medie el receptor, ¿sí? Entonces, fíjense, en el competitivo o no competitivo, las dos sustancias están peleando por el receptor, por unirse al receptor, ¿sí? En el antagonismo fisiológico, viene la sustancia química y, por decirles, se une aquí. Así. ¿Será que ahora este agonista se puede unir al receptor? No puede, porque ahora está muy grande, no va a entrar al receptor, ¿sí? Entonces, este antagonista ha bloqueado al agonista, pero no ha hecho nada con el receptor. Ni se ha asomado, ni siquiera se ha acercado al receptor. Por eso me dice eso, sustancia química que inhibe a otra sustancia química sin que medie el receptor, ¿sí? Ese es un antagonismo farmacológico, ¿sí? Ahora, si digo un antagonismo fisiológico, que es este otro tipo de antagonismo, lo que voy a antagonizar es la función, el efecto, ¿sí? Digamos que tienen un paciente que está con una reacción alérgica, está en contacto con un alérgeno, se ha liberado histamina y la histamina en pulmones me está produciendo broncoespasmo, ¿sí? Pero resulta que esa histamina se ha unido con el receptor y ha formado un enlace covalente, ¿sí? Si no hubiera formado un enlace covalente, le podría dar un antihistamínico, vengo, le saco del receptor y ya está, mi paciente se estabiliza, ¿sí? Pero el problema aquí es que el enlace que ha formado es covalente, no lo puedo separar. ¿Qué puedo hacer para ayudarle a ese paciente? Su broncoespasmo ya está alterando su respiración, no está pudiendo respirar, ya está cianótico, está con dificultad respiratoria. ¿Qué puedo hacer para ayudarlo? Usar antagonismo fisiológico, ¿sí? Yo sé que aparte de este receptor que es de histamina, que es el que me está produciendo el problema, también en el pulmón tengo receptores beta. Entonces le doy adrenalina, la adrenalina viene, estimula el beta y broncodilatación, ¿sí? ¿Qué hice? He contrarrestado el efecto, ¿sí? ¿Pero he actuado sobre la histamina? No. ¿He actuado sobre el receptor de histamina? Tampoco. ¿Qué hice? He contrarrestado el efecto actuando en un receptor diferente con una sustancia química diferente. Entonces, el antagonismo fisiológico revierte los efectos, pero actuando en un lugar diferente y con una sustancia diferente,
¿Se entiende? Muy bien. Y el libro nos da este concepto, pero yo digo que es un concepto bien sonso. No sé por qué lo han puesto. Fíjense, me dice, existen antagonistas neutrales. El antagonista neutral, dice, es cuando el fármaco se une a la misma cantidad de receptores activos y de receptores inactivos. Por lo tanto, no hay efecto. O sea, pones antagonista neutral y no pasa nada. No veo que es un concepto sonso. Pero bueno, dice que hay. Imagino que tal vez sirve para placer o no sé. Puede ser, ¿no? Porque después, entonces ¿para qué usaríamos, no? Bien. Cuando hablamos de la duración de la acción del fármaco, vamos a ver que esta está en relación al tiempo de ocupación del receptor, a la unión covalente del receptor, a sus metabolitos y a la desensibilización del receptor, entre algunos que podríamos mencionar. ¿Qué implica eso? Como hemos visto ya en algunos conceptos básicos antes, hemos dicho que un fármaco yo le doy al paciente y puede ser que dure milisegundos y después ya no hay efecto, ¿sí? Pero hay fármacos que le doy al paciente y pues 10 horas sigue la acción del fármaco. O hay fármacos que le doy y 3 semanas sigue la acción del fármaco. ¿De qué dependerá esa variación? De varios de estos mecanismos, ¿sí? En los que es más sencillo, es lo mismo que hemos estado repitiendo hasta ahora. El fármaco se une al receptor, ¡pum!, aparece el efecto. Se separa, desaparece el efecto. Es uno de los más sencillos que hay, ¿sí? Y ese, por supuesto, está relacionado con la unión covalente. Porque si se une de forma covalente, ¿se va a separar rápido? No. ¿Qué tiene que pasar para que este se separe? Se tiene que destruir, ¿sí? Entonces lo vamos a fagocitar, lo vamos a meter dentro de la célula, ahí lo vamos a destruir, vamos a sintetizar un nuevo receptor y recién va a desaparecer el efecto. Entonces esto tarda más tiempo en desaparecer el efecto, ¿sí? Ahora, otro factor importante son los metabolitos. ¿Qué sería un metabolito farmacológico? Serían los productos de metabolizar el fármaco, ¿sí? Muy bien. Entonces, fíjense, cuando yo metabolizo un fármaco, digamos que el farmaquito cuando ha ingresado era así, lo proceso en mi organismo, sobre todo en el hígado, y formo metabolitos. Quieren fármacos más chiquititos, por esquematizar, ¿no? Entonces, esos metabolitos que yo formo pueden ser metabolitos activos o metabolitos inactivos. Los metabolitos activos siguen teniendo acción farmacológica, los inactivos ya no. Y de hecho, dependiendo del fármaco, puede ser que este metabolito sea el responsable de su efecto y no el fármaco cuando lo he tomado. Por ejemplo, el aciclovir que usamos para herpes virus. Cuando el paciente toma el aciclovir, no está activo, es un profármaco, no funciona. ¿Qué pasa en el organismo del paciente? Se fosforila al ser metabolizado y tiene que sufrir 3 fosforilaciones y recién se forma su metabolito activo. Ese metabolito activo es el que se mete al material genético, bloquea la cadena del virus y evita que el virus se siga replicando, ¿sí? Entonces, fíjense, en el caso del aciclovir, por ejemplo, ¿de quién depende la cantidad de horas que tengo efecto? ¿Del fármaco o del metabolito? Del metabolito, ¿sí? Y con algunos fármacos pasa que, por decirles, el fármaco original dura 1 hora su efecto y el metabolito 100 horas. ¿De quién va a depender el riesgo? Del metabolito, ¿sí? ¿Cuál es el punto más importante? No podemos decir, todos los fármacos producen tanto por ciento de metabolitos activos y no. Cada fármaco es diferente. Hay fármacos que el fármaco entra así original y así se elimina, igualito, no forma metabolitos. Hay fármacos que un porcentaje se convierte en metabolitos activos y un porcentaje en metabolitos inactivos. Hay fármacos que solo forman metabolitos activos. Hay fármacos que solo forman metabolitos inactivos.
Hay fármacos que un porcentaje mantiene como fármaco activo, uno como inactivo y otro como activo y así se mide. Para cada fármaco esto es diferente. Entonces ahora ya sé el concepto. Cuando empiece a ver los grupos farmacológicos voy a entender cada uno qué metabolismo tiene, si forma o no forma, qué características tienen sus metabolismos. ¿Sí? Bien, y el otro factor súper importante es la desensibilización del receptor. Este concepto hace referencia a la capacidad del receptor de seguir respondiendo a un agonista. Por ejemplo, digamos que yo le doy el fármaco, viene el fármaco, se une al receptor, lo activa, ¡pum!, tengo respuesta. Vuelvo a darle el fármaco, vuelve a estimular, vuelve a haber respuesta. En algunos fármacos se ha visto que esto se bloquea. Cuando eso ocurre, decimos el receptor se ha desensibilizado, es decir, que ha perdido su capacidad de responder al agonista. Sí le doy agonista, pero el receptor no responde. ¿Sí? Para algunos fármacos esto puede revertirse. Dejo de darle el fármaco por un tiempo y luego vuelvo a usar y otra vez tengo buena respuesta. Para otros fármacos esto es permanente. Perdí la sensibilidad, nunca más va a funcionar ese fármaco. ¿Sí? Depende del fármaco. Para cada fármaco es diferente. Hay otros fármacos que le puedo dar al paciente toda su vida y nunca va a haber desensibilización. Depende del fármaco. ¿Sí? ¿Eso sería como la resistencia? No, porque esta es una característica que se produce en nuestro organismo como respuesta a un fármaco. Cuando hablamos de resistencia, estamos hablando de una característica de la bacteria ante la medicación que nosotros le mandamos. Entonces, la resistencia es de la bacteria, ¿sí? Tú no puedes decir, o está mal dicho, por ejemplo, que el paciente te diga, no, doc, no me dé eso porque yo soy resistente a la amoxicilina. ¿Acaso el paciente es bacteriano? No, ¿no es cierto? Entonces, puede ser que ese paciente ha tenido una infección con una bacteria que ha presentado resistencia a la amoxicilina, pero era la bacteria, no el paciente. Y que el paciente haya tenido esa bacteria no significa que va a tener, esta vez que está infectado, también resistencia. Habrá que hacer un cultivo y antibiograma. Si fuera la misma cepa, puede tener también resistencia. Pero si no, probablemente el fármaco sea altamente eficaz. Entonces, la resistencia es de las bacterias, no de los pacientes. Diferente si el paciente tiene alergia a la penicilina. Ahí sí, el paciente con alergia siempre va a tener alergia. ¿Sí? Entonces, ahí sí tenemos que tener mucho cuidado. ¿Está bien? Muy bien. ¿Quieren descansar un ratito? Estamos muriendo, chicas. 2 minutos para comenzar un poco la dinámica. Es la función que cumple la albúmina con los fármacos. Se dice, el concepto que siempre se maneja y así textual se lo dice el Hudson, es que la albúmina es un sitio de unión inerte cuando hablamos de fármacos. ¿Por qué sería esto? ¿Qué función creen que cumple la albúmina con los fármacos? De hecho, sabemos que la albúmina es una proteína transportadora, ¿verdad? Y para varios fármacos sí va a cumplir, o sea, según los puede transportar. Pero ¿por qué decimos que es un sitio de unión inerte? ¿Qué? En la albúmina. Ya, más o menos. Fíjense, es como que este farmaquito, hemos dicho, tiene la forma, el tamaño, la carga, todo perfecto para entrar a este receptor. ¿Sí? La albúmina sabemos que es una proteína plasmática y que es grande. Entonces, si el farmaquito se une a la albúmina, va a estar más o menos así. ¿Qué va a pasar? Cuando está unida a esa albúmina, ¿será que puede venir a unirse a su receptor? No, no puede. Entonces, si tuviera mucho fármaco, pero está todo unido a la albúmina, es como si no existiera el fármaco. No va a haber efecto. ¿Sí? Segundo, este fármaco, para poderse metabolizar, tiene que ir al hígado. ¿Sí? ¿La albúmina se mete al hígado? No, pasa por ahí, pero no se mete. Es como que te diga que vienes a pasar clases, ¿no? Y vienes a la U y pasas por la puerta y te vas. ¿Has pasado clases? No. Entonces la albúmina pasa por acá, pero no entra al hígado, ¿sí?
Entonces, mientras el fármaco esté pegado a la albúmina, no se puede metabolizar. ¿Sí? Tercero, la albúmina se elimina por el riñón, pasa el glomérulo. No, en condiciones fisiológicas no debe pasar. Entonces, mientras el fármaco esté pegado a la albúmina, no se puede eliminar, no lo puedo sacar de mi organismo, ¿sí? Obviamente algún rato se va a separar, pues se va a poder entrar a su receptor, va a poder metabolizarse, va a poder eliminarse, pero mientras esté unido a la albúmina, no puede. Por esa razón decimos que la albúmina es un sitio de unión inerte, porque mientras el fármaco está pegado a la albúmina, es como si no existiera, como si estuviera muerto. ¿Sí? Muy bien. Acá vamos a ver algunos conceptos súper importantes, que todos son fisiológicos, así que ustedes ya los manejan y los dominan bien, pero que son importantísimos de recordar porque nos van a ayudar a entender cómo los fármacos se movilizan en nuestro organismo. Fíjense, me dice, la forma en que las moléculas cambian de compartimientos o penetran a un compartimiento o salen de otro es muy variada, y estos sistemas los utilizan nuestras moléculas, nuestros electrolitos, nuestros gases, nuestras proteínas, etc. Entonces, con los fármacos utilizamos los mismos sistemas, así que los vamos a recordar. La difusión acuosa está explicada muy bien por la ley de Fick, que ustedes ya la conocen. Entonces nos permite entender el paso de moléculas por poros acuosos, que normalmente permiten el paso de moléculas grandes en favor de su gradiente de concentración. El elemento clave aquí es el gradiente de concentración, ¿sí? También vamos a ver la difusión lipídica, que nos permite entender el reparto lípido acuoso del organismo, y es uno de los más importantes del organismo por la gran cantidad de bicapas lipídicas que tenemos, ¿sí? Y que pues es importante que las sustancias puedan pasar o no esa bicapa lipídica para entender cómo se van a movilizar. Para entender esto es importante considerar la solubilidad de las moléculas, que está en relación al pH de los medios en los que se van a movilizar, y a las características físico-químicas de las moléculas, es decir, si el fármaco es ácido o es alcalino, ¿sí? Y para entender esto vamos a hablar de la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que también ya la conocen. También vamos a ver los transportadores especiales, que en realidad estos no enfatizamos mucho porque son súper sencillos y ustedes ya los conocen. Conocen el transporte activo, el transporte pasivo, saben qué es el cotransporte, el contratransporte. Entonces son conceptos fáciles de entender que nos permiten entender cómo se van a movilizar las moléculas, ya sea en favor de un gradiente de concentración o en contra de un gradiente de concentración, o si van a usar energía o no van a usar energía, ¿sí? Y pues finalmente la pinocitosis, que también es súper fácil de entender, solo la vamos a recordar, pero es muy importante porque es una de las más usadas. La pinocitosis, como ustedes saben, implica o comprende endocitosis y exocitosis, ¿sí? Donde puedo agarrar moléculas que están fuera de la célula, las fagocito y las introduzco en el interior de la célula. Esa es la endocitosis. O la exocitosis, donde ya tengo vesiculitas previamente formadas dentro de una celulita y las voy a fusionar con la membrana para liberar su contenido, y esas moléculas van a ir a actuar en algún sitio específico. Esa sería la exocitosis. Entonces me interesa eso porque con los fármacos yo puedo o replicar estas respuestas o hacer que se activen esas respuestas en el organismo del paciente, ¿sí? Entonces vamos a empezar con la ley de Fick. ¿Qué postulaba la ley de Fick? ¿Qué se acuerdan de fisiología? ¿Qué dice la ley de Fick? ¿Se me olvidó? ¿Qué postula la ley de Fick? Es un gradiente de mayor concentración ve un lugar que donde está de menor concentración. Ya, muy bien, va más o menos por ahí. Lo que dice Fick y postula con su ley es que todos los sistemas, incluyendo nosotros como sistema biológico, están en una constante búsqueda de equilibrio, ¿sí? Entonces Fick decía, cuando existe
dos compartimientos con una concentración de soluto diferente, separados por una membrana semipermeable, la tendencia del soluto es de ir de donde está en mayor concentración a donde hay menor concentración. A eso le llamamos en favor del gradiente de concentración, ¿sí? Y fíjense, eso nos muestra este gráfico, nos dice, en este punto, por ejemplo, tengo gran cantidad de soluto, ¿no? Y esta es una membrana semipermeable, entonces de donde hay mucho va a empezar a pasar donde hay poco. ¿Para qué? Para buscar equilibrio. ¿Cuándo va a dejar de haber ese gradiente de concentración? Cuando las concentraciones se equilibren en los dos lados y ya no va a pasar de un lado ni el otro, ¿sí? Y Fick dice, nuestros organismos buscan eso, buscan ese equilibrio, ¿sí? Pero yo siempre les digo, si todo estuviera equilibrado, tendríamos la misma cantidad, por ejemplo, de calcio dentro de la célula, en el intersticio y en el plasma, y sabemos que no es cierto. Por eso es que usamos transportadores especiales para mantener esos niveles dentro de nuestra homeostasis. Depende de qué necesitamos, ¿sí? Pero sí, evidentemente, usamos la ley de Fick para la administración de fármacos. ¿En qué administración de fármaco pensarían ustedes que aplicamos ley de Fick? ¿Cuál creen? ¿En cuál? Ya no, muy. Estaba limpiecito. ¿Qué dice? Por ejemplo, si yo le pongo a mi paciente una penicilina intramuscular, tiene faringoamigdalitis bacteriana y le he puesto aquí en el músculo glúteo, ¿dónde necesito que actúe el fármaco? En la orofaringe. ¿Y cómo va a llegar a la orofaringe si le he puesto aquí en el glúteo? Tiene que salir de ese compartimiento muscular, ir al intersticio, llegar al plasma, transportarse por el plasma hasta la orofaringe y ahí va a producir el efecto, ¿sí? Entonces, fíjense, yo he almacenado el fármaco en un compartimento y a partir de ahí va a pasar a otro compartimento para poder llegar a su siguiente acción, ¿sí? Estoy aplicando ley de Fick. ¿Para qué? Para beneficiarme con mi fármaco hasta que llegue al sitio donde lo necesito, ¿sí? Muy bien. Y bueno, Fick nos dice, por eso está ahí la tacita del café o el tecito, no sé. Todos los sistemas buscan eso. Si tú pones una tacita con un líquido caliente sobre tu mesa, ¿hacia dónde va a ir a tender la temperatura? Hacia el medio ambiente. ¿Por qué? Porque aquí está más caliente y afuera está menos caliente. ¿Cuándo va a dejar de pasar esto? Cuando las temperaturas se equilibren, ¿sí? Es otro ejemplo fácil de entender de la ley de Fick. Bien, el libro les plantea estos ejemplos, ¿no? Y nos dice, para entender la ecuación de Henderson-Hasselbalch, vamos a utilizar como ejemplo la aspirina, que es un fármaco ácido, y la piribetamina, que es un fármaco alcalino. Entonces, fíjense, la aspirina, esta es su composición química, y nos dice, el punto es que lo primero que tenemos que recordar es lo que postula la ecuación. ¿Qué postula la ecuación de Henderson-Hasselbalch? En lugar de Eso es Fick. ¿Qué postula la ecuación de Henderson-Hasselbalch? ¿Alcalino por ácido? la ley de La ecuación postula que las sustancias ácidas en medios ácidos son más solubles y las sustancias alcalinas en medios alcalinos son más solubles. ¿Qué quiere decir? Que las sustancias ácidas y alcalinas en pH de sus mismas características tienen mayor solubilidad. ¿Eso tienen que aprendérselo de memoria? Sí, pero no es suficiente. Tienen que entender, ¿sí?
Y para aplicar esta ecuación, un elemento importante que no podemos dejar de recordar de su química de colegio es la forma química en la que se presentan las sustancias en nuestro organismo. Vale decir, cuando hablamos de las sustancias ácidas, como la aspirina, cuando están en su forma química protonada, están en su forma neutra. Ahí decimos es un ácido neutro, o más apropiado, decimos es un ácido débil. ¿Sí? Cuando este ácido reacciona químicamente y se desprotona, ¿qué quiere decir que se desprotona? Que pierde un hidrogenio. ¿Sí? Pues fíjense aquí, se ha desprotonado, aquí está la molécula y aquí está el protón que ha perdido. ¿Sí? Entonces, cuando se desprotona, pasa a su forma aniónica. Y me dice, aquí que está como aniónico, ¿qué son los aniones? Los que tienen carga negativa. Entonces me dice, aquí está en su forma aniónica y aquí está el protón. ¿Por qué nos interesa eso? Porque la forma química de los ácidos que cumple la ecuación de Henderson-Hasselbalch es la forma neutra o el ácido débil. ¿Sí? En cambio, con los alcalinos pasa al revés. Resulta que las sustancias alcalinas, cuando están en su forma protonada, como tenemos acá, están en su forma catiónica, es decir, cargados positivamente. Por eso es que aquí no tiene carga, porque no se escriben las cargas positivas, ¿no es cierto? Pero cuando reacciona químicamente y se desprotona, como tenemos acá, ahí pasa a ser una base débil, o si quieren una base neutra. ¿Sí? ¿Por qué nos interesa eso? Porque las moléculas alcalinas, cuando están en su forma desprotonada, cumplen la ecuación de Henderson-Hasselbalch. ¿Sí? Entonces, ¿qué diríamos? Los ácidos débiles y las bases débiles tienen mayor solubilidad cuando están en pHs de sus mismas características. ¿Sí? Entonces, ese concepto tengo que tenerlo pero bien memorizado, pero con memorizarlo no va a ser suficiente, porque ¿cómo te voy a preguntar en el examen? Te voy a preguntar, llega un paciente que está intoxicado con pirimetamina, se ha tomado 100 comprimidos de pirimetamina, y la pirimetamina, como es un fármaco alcalino, entonces el pH de la orina ahorita está en 14, no 14, menos 13. Entonces, ¿cuál es la afirmación correcta? Te voy a empezar a preguntar en la ecuación. ¿Sí? ¿Qué tenemos que entender en relación a esta ecuación y la principal aplicación que tenemos en el paciente? Lo primero que recordamos es que fisiológicamente hablando hemos aprendido que en el riñón, donde está la nefronita, que es nuestra unidad estructural y funcional del riñón, tenemos un segmento que es para eliminar ácidos y un segmento que es para eliminar álcalis. ¿Sí? Tanto los que se producen endógenamente todos los días en nuestro organismo, como los que ingresan de forma externa, como los fármacos. ¿Sí? Entonces, si mi paciente se ha tomado esta sustancia, este fármaco que es alcalino, y se ha tomado una cantidad excesiva, mi organismo, ¿qué va a hacer? Va a tratar de eliminar por la orina, para eliminar más, y si elimina más, entonces mi paciente se va desintoxicando, por decirlo así. Entonces recuerden que todo lo que sale hacia la luz tubular va a salir en la orina, ¿sí? Pero ¿qué recordamos? No se olviden que el sistema de eliminación de ácidos y de bases está en el túbulo contorneado proximal, ¿sí? Entonces ahí va a salir cualquier sustancia ácida o alcalina. Pero mi organismo tiene otros sitios donde va a generar una reabsorción. Por ejemplo, si aquí sale calcio, no lo voy a botar en calcio por la orina, pues porque lo necesito. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a recuperar en otros segmentos. Y todo lo que se reabsorbe va a regresar, ¿dónde? Al plasma. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Esa sustancia alcalina que mi paciente se ha tomado ha empezado a salir hacia la nefrona, para que mi organismo intente eliminarla por la orina, ¿sí? Pero fíjense, como está yendo mucho alcalino a la luz tubular,
el pH de la luz tubular, hemos dicho que está en 3, se ha vuelto alcalino. ¿Qué me dice la ecuación de Henderson-Hasselbalch? Sustancia alcalina en pH alcalino es más soluble. ¿Qué significa? Que se va a regresar al plasma. Entonces, si se está regresando, no puedo eliminar por la orina. Conclusión, el paciente sigue intoxicado. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer para aplicar la ecuación y ayudar a que ese paciente se desintoxique? Puedo acidificar la orina. Le doy ácido ascórbico para acidificar la orina. Digamos que bajo el pH urinario a 5. Ya está ácido, ¿no? Entonces voy a bloquear la reabsorción. El fármaco se va a quedar en la luz tubular y va a empezar a eliminarse más por la orina. Y eso me va a ayudar a que mi paciente se vaya desintoxicando. ¿Sí? Esta es la aplicación de esa ecuación, que te la tienes que saber de memoria, pero además tienes que ser capaz de aplicar, porque así te voy a preguntar en el examen. ¿Sí? Entonces, en este caso te diría, le he dado ácido ascórbico al paciente y he logrado que su pH de 13 baje a 9. Con un pH de 9 he aumentado potencialmente la eliminación de la pirimetamina. ¿Cierto o falso? Ya he bajado hasta 9. ¿Estoy eliminando más pirimetamina por la orina? Sí. ¿Por qué? ¿Acaso 9 es ácido? Sigue alcalino. ¿Estoy eliminando? No. Necesito acidificar para que se elimine. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí va. O sea, tienes que saber, pero tienes que entender para poder aplicar. O te digo, ahora que el pH del paciente con el ácido ascórbico es de 5, estoy eliminando más la forma protonada de la pirimetamina. ¿Cierto? Así es el examen, ¿eh? ¿Cierto o falso? Sería falso, porque de 5 ya sería ácido. Ya. ¿Pero estoy eliminando o no? Sí estoy eliminando, pero les he dicho un punto específico. La forma protonada. ¿Qué forma cumple la ecuación? ¿La forma protonada cumple? No. ¿Cuál estoy eliminando más? La forma no protonada de la pirimetamina. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces tengo que pensar. Aplicar, sí. Memorizar, por supuesto. Pero si no sé pensar, no voy a entender. Decir, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo era? Pero si los ácidos se eliminaban, las bases se eliminaban. Con la memoria no es suficiente. Tengo que poder aplicar. ¿Sí? O les digo, en base a la ecuación de Henderson-Hasselbalch, si hago que el pH baje hasta 6, entonces existe mayor retorno de la pirimetamina al plasma. Falso. Entonces se elimina más, por lo tanto regresa menos al plasma. ¿Sí? Eso tengo que ejercitar y eso se hace con tiempo. ¿Sí? Primero me lo aprendo. Ahora que ya me lo aprendí, ejercitaré. Y yo me planteo tu situación problemática y digo, ok, se ha tomado aspirina, se ha intoxicado con aspirina, ahora hago al revés. Su pH urinario está en 5, digamos. ¿Sí? Entonces, ¿está eliminando aspirina por la orina? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Sí. No, porque la aspirina es ácida y si el pH está ácido, la aspirina se está regresando al plasma, no se está eliminando. ¿Qué necesitaría hacer para aumentar la eliminación de la aspirina? Alcalinizar la orina. ¿Qué hago? Entonces subo a, no sé, 11, 12 alcalinos para que se pueda eliminar. ¿Sí? Ok.